Salvatore Osal Tessio fue uno de los amigos y caporegimes de mayor confianza de Don Vito Corleone, que gobernaba el territorio de la familia Corleone en Brooklyn. Hoy sabrás cómo fue la vida de este hombre que por dinero olvidó el significado de lealtad y honestidad. Primeros años. Siciliano de nacimiento, criado en Nueva York, Tessio se casó con su esposa Lucille en 1908. Tessio empezó con sus amigos Peter Clemenza y Vito Corleone como matones de poca monta en la pequeña Italia de Nueva York. Ya era conocido en el barrio por ser a la vez astuto y peligroso, y sin embargo tenía contactos desde muy joven, ya que era buen amigo del armero Agostino Coppola. Cuando los tres fueron sacudidos por el extorsionador de la mano negra del barrio, Don Fanucci, Salvatore fue el primero en ceder al plan de Vito Corleone de dar a Fanucci bastante menos de lo que había exigido. Cuando este sujeto fue asesinado, tanto Tessio como Clemenza se dieron cuenta de que Vito lo había matado, pero nunca lo mencionaron. Ejerciendo el poder. Fue Tessio quien desempeñó un papel más importante en la guerra del aceite de oliva, ejecutando personalmente al enemigo Don Giuseppe Mariposa. A medida que Andolini ascendía en los bajos fondos de la mafia, Tessio y Clemenza lo hacían con él, y cada uno acabó ocupando el puesto de capo regime. Sin embargo, Vito informó a los dos hombres de que no se reunieran socialmente, diciéndoles que era por precaución. Tessio comprendió de inmediato que se trataba simplemente de evitar que ambos conspiraran contra su jefe y acató la orden. Estuvo presente en la fiesta sorpresa de cumpleaños de Vito Corleone en 1941 y se encargó de la tarta. Tessio poseía un club social en Brooklyn y lo convirtió en su base de operaciones. Desde allí dirigía a sus soldados y estaba muy bien relacionado en todo el distrito. La mayoría de los investigadores federales lo consideraban a él el más listo y astuto de los dos capos, aunque se había aplacado considerablemente en la década de paz transcurrida desde la guerra del aceite de oliva. De hecho, muchos grupos creían que Tessio dirigía una organización completamente separada. Esto se utilizó en beneficio de la familia en varias ocasiones. Régimen y papel en la guerra. Su régimen incluía a los soldados Nick Geraci, Momo Barón y Eddie Paradise. En un principio, Tessio era el más fiable de los dos capos durante la guerra de las 5 familias, ya que la familia tenía que averiguar si el traidor que permitió que fusilaran a Vito era Clemenza o Poligato. Se le encomendó la tarea de asesinar a Bruno Tattaglia y de ayudar a Michael Corleone en el asesinato de Virgil Sollozzo y del capitán Mark McCloskey. Traición. Di a Mike que solo fue negocio, que siempre me agradó. Tessio tenía más en estima a Michael, el hijo menor de Vito, que a Clemenza o Tom Hagen, pero nunca creyó que fuera lo bastante poderoso como para mantener a la familia después de ser nombrado heredero de su padre. Después de que los Barsini empezaran a asaltar sus territorios, Tessio y Clemenza pidieron venganza, pero Michael les ordenó que esperaran. Por aquel entonces, el viejo capo desarrolló síntomas de Parkinson. Finalmente, Tessio empezó a conspirar contra Michael. En el funeral de Don Corleone, Tessio organizó el asesinato de Michael en una cumbre de paz organizada por Emilio Barsini, que se había convertido en el don más fuerte de Nueva York. La cumbre se celebraría en el territorio de Tessio, en Brooklyn, donde supuestamente Michael estaría a salvo. A cambio, Tessio heredaría a la familia Corleone. Sin embargo, Michael se había adelantado el complot por medio de una advertencia de su padre, quien insinuó que la persona que se le acercara para hablar de la cumbre de paz sería el traidor de la familia. Tom pensó inicialmente que el traidor sería Clemenza, pero Michael no se sorprendió, ya que Tessio siempre fue el más listo. Muerte. Antes de conocer el fatídico pero inevitable final del veterano capo regime, te sugiero que te suscribas y dejes un like, o podrías terminar como los traidores de la familia Corleone. Mientras Tessio y Hagen se preparaban para asistir a la cumbre, William Chichi le dijo que Michael vendría en otro coche. Tessio estaba visiblemente disgustado, diciendo que eso echaba por la borda sus preparativos. Hagen dice que él tampoco puede acompañarle, mientras Chichi y varios hombres de Clemenza rodean a Tessio. Al darse cuenta de que Michael se ha enterado de su traición, Tessio le pide a Tom que le diga a Michael que solo son negocios y que siempre le cayó bien. Tessio pregunta entonces a Tom si puede librarle de la traición por los viejos tiempos. Tom, ¿puedes ayudarme? Tom, puedes ayudarme.
por los viejos tiempos. Tom rechazó su petición. William Chichi y otros hombres condujeron a Tessio a Two Toms, su club social, donde sus traidores fueron ejecutados. Tessio y sus cómplices muertos fueron llevados a una gasolinera abandonada en Staten Island, donde fue ejecutado por su antiguo protegido Nick Geraci, mientras Al Neri miraba. Su muerte se atribuyó a la familia Barzini, ya que Staten Island era su territorio, lo que explicaba la muerte de Don Barzini al mismo tiempo. La esposa de Tessio, Lucille, y sus hijos quedaron a cargo de los Corleone tras su muerte. Personalidad y rasgos. Tessio era un ejecutor hábil y astuto, al que muchos de los miembros más jóvenes de la familia veían como un mentor. En su juventud fue un asesino despiadado, aunque con el paso de los años se apaciguó y se hizo famoso por su carácter amistoso. Era inteligente y siempre iba un paso por delante de sus enemigos, al tiempo que recompensaba a quienes le prestaban servicio. Era conocido por mantener separadas sus vidas profesionales y personales, un hecho que quedó patente cuando conspiró contra Michael, a pesar del afecto que le guardaba. Tessio era descrito como delgado, saturnino, más reservado que Clemenza, más agudo, más inteligente, pero con menos fuerza, descrito con aire de víbora. Había sido el mejor soldado de la familia Corleone. El Don había confiado más en él que en ningún otro hombre, con la excepción de Luca Brasi. En el videojuego, Tessio utiliza las habilidades del prometedor ejecutor Aldo Trapani, que recientemente ha salvado la vida del Don y lo ha llevado al hospital tras un intento de asesinato. Trapani lleva a cabo los contratos de Tessio contra los miembros clave de la familia Tattaglia y los dos hombres se hacen buenos amigos. La muerte en el videojuego. El videojuego continúa donde termina la película. William Chichi lleva a Tessio a Embassy Club, donde Aldo Trapani debe ejecutarlo. Sin embargo, al llegar al club, Tessio hace frente por última vez a los asesinos Barzini, que habrían matado a Michael Corleone en la sentada planeada entre Don Barzini y él. Trapani consigue matar a los guardaespaldas y ejecutar a Tessio. Antes de su muerte, Tessio vuelve a reiterar que su traición fue solo por negocios. También suplica a Aldo que le perdone la vida, y también dice: déjame ir, éramos amigos. Entre bastidores. Salvatore Tessio podría estar basado en Gaspar Di Gregorio, que fue uno de los socios más cercanos de Joseph Bonanno, pero que más tarde se puso en su contra durante la Guerra de las Bananas, en los años 60. En la novela original de Mario Puzo, Tessio, cuyo nombre de pila nunca se da, es enviado a matar a Salvatore Maranzano, mientras que, en la familia Corleone, mata a Giuseppe Mariposa, que sustituye a Maranzano. Suscríbete y activa la campanita para más contenido y comenta si te sorprendió la traición de este personaje.